¿No dejé nada? Miss, dejó Sí, dos mis ojos, creo. preguntas. Sí, Dejó mis. dos preguntas de la democracia. Ya. ¿Y enviaron eso? Sí, ¿Sí? mis. Sí, sí, mis, obvio que yo envié todavía, usted me puso muy bien a la hora ese envío. Sí, acá viéndolo, sí. El 100% enviaron sus trabajos, me parece muy bien, han mejorado bastante de lo que uno mandaba, uno sí, otro no, otro sí. Ya, Jan Kempong estaban jugando, ¿quién enviaba hoy? En este caso han enviado todos, están ya continuos con un par de clases ya, y esperemos que continúe hasta finalizar el año, ¿ya? Para que su promedio no baje, pues, de lo que ustedes en algunas ocasiones se preocupan, ¿no es cierto? Vamos a iniciar etapa. Saquen sus cuadernos. Vamos a trabajar lo que son los fenicios, edad media. ¿Alguien más está escribiendo presente? Fabricio León, ya puse presente. Todos están presentes. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos trabajar rápidamente. Otra vez, no me habilitan. Señor anfitrión, por favor habilíteme para compartir la pantalla. Espero que esté escuchando. ¿No es cierto? Ya. Vamos a mejorar esa situación. Espéreme un ratito, mientras podemos ir avanzando de qué trata los fenicios, o al menos la Edad Media. ¿De qué trataba? ¿Alguien sabe? Más que todo vamos a hablar sobre de cómo eran sus gobiernos, dónde está ubicado, y a qué se dedicaba, pues porque la historia más que todo, para que saquemos algún tipo de aporte, es a qué se dedicaban, dónde vivían y qué cambios pudo haber hecho trascendente hasta actual, ¿ya? Y lo que también conlleva posteriormente. Pues la historia en sí es conocer los pasados, de una u otra manera llegado a lo actual, o al menos a América. Llega a América con el objetivo de que, entonces, toda esta Edad Media ha habido pues unos cambios muy notables podremos decir, y actualmente nosotros conocemos hasta sus estructuras, su historia y algunas leyes también que están dentro de ella en la Edad Media. Sí que una otra, esta pues nosotros estamos ahí, dentro de ella. A ver, vamos a ver si podemos compartir ahora. No se puede. Ya seguiré esperando. Bueno, voy a escribirle a ver qué pasó. Tal vez se olvidaron últimamente. Acá ha habido confusión. A ver. Y ahora que como quiero compartir, ya voy a ir. Allá. Estamos ya solucionamos. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa imagen? Ya, bien, chicos, cuaderno. Nosotros estamos en misa, la otra semana ya les indicaré. Se está moviendo sola. Ya. Me alegra que me escuchen. Muy bien. Vamos a iniciar con los temas con el tema nuestro de hoy, la Edad Media, los fenicios, de qué manera han ido cambiando. Y el primer punto dice, ¿quiénes fueron los fenicios?
Voy a acomodar acá arriba. Voy a hacer acá. Ahí ya. Los fenicios fueron un pueblo ordinario, dice, en el Medio Oriente, que están ubicados, hay un poco de, no hay espacio en la casa, así que ya está, muy bien. Ya, los fenicios fueron del Medio Oriente, ¿ya? ¿Ubicado en dónde? En Siria. Actualmente también hay bastante guerra en ese país. Palestina y en el Líbano. Justamente en esos países actuales continúan los conflictos, ¿ya? Pero se inicia más o menos en ese lugar, en el lugar de lo que en la parte final está el mapa. Ven la letra para ampliarlo. Creo que esta vez lo he hecho la letra muy pequeñita. ¿Sí la ven ya? Sí se ve, sí se ve. ¿Cómo? Ya. ¿Dónde se ubicaron? Por ejemplo, acá dice al costal, al nororiente del Mediterráneo, ¿ya? ¿Y a qué se dedicaban? Lo que les decía hace un momento. ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era su forma de progreso y en la economía? ¿En qué manera consistía la política? ¿Y qué tipo de gobierno había internamente? ¿Ya? Y como en muchos que hemos leído o a través de la historia que ustedes conocen, en la mayor parte iniciaron con la agricultura. Y esta no fue la excepción. Iniciaron también con la agricultura. Y posteriormente, pues siempre inicia cuando tienes una buena producción, inician con el comercio, ¿ya? Pasar con el tiempo de la agricultura, evolucionar con la investigación, de expansión, también desarrollaron la metalurgia, los metales, también la cerámica, los tejidos. Van a investigar por los temas, quiero ver imágenes sobre el punto. Se escucha entrecortado y no sé qué investigar. Pero no les he puesto. No veo que envían mi voz o no lo veo nomás. ¿Qué? Ya, debe ser la señal, hija. Debe ser la señal. A veces suele pasar, pero ahorita no tengo ningún problema en la pantalla ni en el audio. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? La cerámica también han ido desarrollando, pues, más que todo para el uso personal, el uso o simplemente el comercio también, pero no lo vendían demasiado, no lo expandían. Pero en metalurgia sí, en el sentido de tipo de armas más que todo para conquistar más territorios. Entonces, en ese sentido, ellos se han ido desarrollando más que todo en esa parte. En la agricultura, en la metalurgia. Por ejemplo, ¿qué hicieron los carpinteros? Muebles de cedro, artículos de vidrio, tejidos, vajillas, armas, productos y agrícolas y esclavos, entre otros. Es lo que ellos llevaban en forma de comercio. ¿Ya? También la esclavitud ya existía ya ahí como parte de comercio. Como también acá ustedes saben que llegaron también esclavos y no era como un objeto, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en la época de los fenicios, también se dedicaron a eso. Y, por ejemplo, los muebles de cedro podemos apreciar en las estructuras, en sus iglesias, la forma, el diseño que ellos tenían. Entonces, eran muy hábiles en esa parte. ¿Ya? A ver. Dentro de Fenicios o el territorio que se encuentra están los hebreos, ¿ya? Están los hebreos, después también están, ¿ya? La ubicación, que era muy
dentro del mapa que están ubicados fenicios, están hebreos. También donde se ubica en la península de Sinaí, esa palabra de Sinaí ustedes deben de conocer, ¿verdad? Tiene historias religiosas. Siria, también Fenicia, el río Jordán y Canaán, también conocidos. Se ubicaba ahí en esa parte. El comercio era dentro de sus territorios en ese momento. ¿Cómo eran ellos? Eran monoteístas, Yahvé era único Dios que ellos creían. También hacían sus redacciones antiguas como el Antiguo Testamento, ya lo que nosotros conocemos de la Biblia. Las predicciones, lo que pasaría, qué tipo de religiones que ellos creían. Entonces, como eran variedad, no podían enfocarse, pero era uno de ellos, así, una de las características que se le puede decir o reconocer de poder haber hecho redacción, algunas iniciaciones de la redacción del Antiguo Testamento. Y posteriormente también, parte de la agricultura, el pastoreo de los animales, como las ovejas, la cabra, más que todo la cabra. Ahí también se producían pues algún tipo de alimentos que sacaban como la leche de las cabras, ¿no? Igual que una vaca. Y producían pues alimentos a base de ello. Y acá, van a disculpar acá que lo que habré escrito, más cualquier otra cosa menos lo que debía haber escrito. Vamos a corregir. ¿Ah? En el año 70, los romanos arrasaron, dice Jerusalén, se llevó a la dispersión. ¿Qué significa? Que antiguamente, antes trabajaban en unificación, pero por la expansión territorial y de todo el comercio, ¿qué hace? Pues siempre un conflicto, una guerra interna, una guerra de territorios que suscitaron para dividir espacios, terrenos, territorios o ciudades para el objetivo de que cada pueblo tenga su ingreso propio con el mismo comercio, con la producción que ellos hacían. Por ejemplo, la agricultura, como se expandía en todos los territorios no era factible ya porque para el comercio, para expansión de más territorios o más ciudades o más pueblos, no era suficiente para cada pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? División. División y cada quien ya pues de una u otra manera hacía su propio comercio. ¿Qué más en esta parte? Por ejemplo, en su religión eran muy radicales. Indican los historiadores, eran muy radicales que pues a Yahvé, que era el único Dios que ellos creían. También había religiosos que tenían pues su otra manera de ver. Pues, ¿qué hacían ellos? Matar o simplemente se les excluía del gobierno que ellos tenían. Entonces no estaban del todo de acuerdo con su religión, por el simple hecho de no creer o no participar o pertenecer al dicho grupo. Y los persas. Los persas eran muy conocidos como guerreros, grandes conquistadores y con muy buen armamento. Y también ellos, por ejemplo, a sus hijos les enseñaban a un par de cositas nada más, ¿ya? 3 principales, dice acá, 3 principales que los enseñaba a sus hijos. Eran reconocidos, persona que tú los identificabas de que llevaban algún tipo de costumbre, como estas, la que vamos a mencionar, eran persas. Y eran muy estrictos, no se dedicaban más a otra cosa, específicamente a los varones. ¿Qué cosa era? Montar caballo, disparar el arco, decir siempre la verdad.
Los persas también indican de que cuando algunas personas dentro del pueblo que mentían, siempre se iba pues a la horca o el fusilamiento, ¿ya? Entonces, desde muy niños, inculcaba el valor, podríamos decirle como valor, era una de las actividades era montar caballo. ¿Por qué les enseñaba a montar caballo? Por lo mismo que ellos eran guerreros. Entonces, era un principal requisito de que los estudiantes, digo, de sus hijos, que les enseñaban desde muy pequeños a la guerra, ¿no? Como disparar un arco y decir siempre la verdad. Las cosas, pues, como había conflictos con otros pueblos, que lo que no estaban permitidos la traición. Entonces, por eso desde pequeños se les educaba o les enseñaba a decir la verdad. Y posteriormente también sus territorios, como tenía grandes territorios así como un inicio unificado, también se separan. De ahí, con el objetivo pues de expandir su comercio. ¿Cuántas dividieron ellos? En satrapias. Satrapias son pueblos, ya, pueblos, ciudades. Lo dividen así cuando anteriormente solo era uno, con un solo gobernante, pero no se hace por la ampliación de su territorio, de su comercio, y cambiaron pues su forma de gobierno. Y esta división, ¿qué hicieron? Que nombraron también cada pueblo, cada lugar que crearon, fueron con sus propias gentes, fundaron el pueblo con su propio gobernante, ¿ya? Y la religión, maldeísmo y su monarquía teocrática. Entonces, por ejemplo, su religión era pues no muy, por ejemplo, en otros territorios su religión no era, digamos, que era muy enfocado, perdón, y podremos considerar así. Estaba basado más que todo en la clase social más alta. ¿Ya? Y todos principios, por ejemplo, era el divino de la lucha eterna y uno bueno y el otro malo. Supuestamente el bueno, el que les daba todas las facilidades de vida, pues, el producto agrícola que producían, los cambios climáticos que pasaban, y era un Dios bueno. Pero cuando era algún tipo de desastre natural que podrían considerar, no había buena producción, era que estaba el Dios malo, que era el Dios destructor. Entonces, de esa manera ellos lo calificaban. Dos dioses, uno bueno y otro malo. Uno que era de lucha eterna, constante, perseverante. Y el otro era malo, ¿ya? De esa manera ellos lo veían. Acá lo que hemos estado hablando, de Siria, Persa, está dentro del territorio, como lo pueden apreciar, ¿ya? Hemos estado hablando de la unificación que era y posteriormente la división. Por ejemplo, está iraní, por ejemplo, dice escenario del meseta iraní localizada al oriente, ¿ya? También, por ejemplo, en esta cosa, sátrapos son gobernantes con armas superiores. Acá en el diapositiva anterior que dijimos que cada quien tenía su propio gobierno, ¿verdad? Eran muy, según indican, muy radicales, muy estrictos con su forma de gobierno. No había mucha, como digamos, esclavitud también, ¿no? Se extendió, por ejemplo, dice, el imperio hasta Asia, África, Europa, ¿ya? Y tuvo gobierno de despotismo. Voy a borrar esto. Ya está. Ya. Despotismo. ¿Qué entendemos por despotismo o déspota? Como que no es pues un trato adecuado, ¿verdad? La gente, voy a tratar
como tiranía, no había respeto, no había derecho para ellos, solo de la clase social alta. Pero para el pueblo, para los campesinos, no había ley, no había derecho. Como que por simple conveniencia ellos lo tenían. Y el pago de impuestos, pues, ¿no? Siempre era pago de impuestos y tributos que de una u otra manera eran con alimentos. Alimentos porque no había economía para el pueblo, la parte productora. Y también, ¿qué más dice? Luego fueron aprovechados los macedonios, donde Alejandro Magno conquistó el imperio persa y formó otro imperio. En este también hay, al buscar sus propios territorios, cada quien ya tenía su propia, al inicio dijimos de que tenía pues armas, metalurgia, ¿no? Formaron sus armas, hicieron sus armas con el objetivo de expandir su territorio y más que todo por la ambición. Entonces, ya no era pues para la satisfacción del imperio o de poder compartir territorios o de comercio. Entonces, ya pues al ubicar o al conquistar otros territorios, forma uno nomás, ¿no? De acuerdo al territorio que uno conquista. Pues en el caso de Carlos Alejandro Magno. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a... Allá. Hay una actividad para la siguiente sobre biografía de Atila. Esa es la tarea, ¿ya? La tarea para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Para que pueda retroceder y puedan copiar, ¿ya? Bien. ¿Se han quedado calladitos? Vamos a quedar calladitos. Chicos, preguntas. ¿Terminaron?
¿Ya? Me avisan, ¿sí? ¿Terminaron? Chicos, ya, siguiente. Me preguntamos. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, la guerra con los espartanos? Por ejemplo, qué es lo que eran, estamos hablando de la toma de la guerra o la conquista de territorios. Ya. Entonces, por ejemplo, los más conocidos están, por ejemplo, de la época de César, eran unos luchadores pues bien fuertes, muy poderosos, eran los más temidos, podríamos decir, en ese tiempo para la conquista de territorios. Aparte de ser fuerte, estaban bien armados. Se le podía agregar algún puntito ahí en la Edad Media de cómo pasaron la guerra, qué tipo de guerras tuvieron. Y también, si no me equivoco, si puede ser otra historia, a través de la conquista de territorios de Julio César, Marco Antonio, después viene Cleopatra, todos los territorios bien grandes que podríamos decir de Egipto, que hacían, se unen para conquistar otros. En esta parte decimos Cleopatra con Marco Antonio, Alejandro Magno, si no me equivoco, tuvieron un hijo, y me van a corregir si estoy equivocada, si se acuerdan, y más que todo para tomar fuerza o unirse para la guerra.
¿Qué más? Por ejemplo, en la guerra que ellos conocían, por ejemplo, la expansión podríamos decir, Roma o Egipto, así como unificaron entre ellos o se unieron, también hicieron desaparecer, así como en qué parte dice que hicieron desaparecer pues algunos territorios pequeños que se conocen en esa parte. Creo que está Jerusalén. Y esa parte va a decir, no puedo dar información de no lo encuentro. Pero en esa parte, por ejemplo, el actual Jerusalén que conocemos, el punto era del territorio o los productos que producían en esa parte. Entonces querían desaparecerlo, pero no. Ya está. Terminaron, ¿verdad? Vamos a iniciar ya. Algo sencillito. Un par de preguntitas nomás. Solo 2 preguntas. Hablamos de dos ¿ya? De dos grupos, grupos, territorios que fueron conquistados, que más sobresaltaban o se dedicaban sus ampliación de territorios o la división de territorios que pasó, fueron solamente los más resaltantes, al menos lo que puedo rescatar en este tema, eran los persas. ¿Quién más dijimos? Hebreos. Ya está, ¿cierto? Son los que más resaltaban con el objetivo de que su forma de guerra y de gobierno, la crueldad que también tenían los persas y la educación que se les inculcaba. Y sin embargo, los hebreos se les conocía más por la religión, por su religión divina, se dedicaban más a él. ¿Ya? Ya escucharon a ella, están trabajando también. Entonces, en ese sentido, ya que se les hace un poco de diferencia, fueron por la religión y con con los persas de poder enseñarles a sus hijos la forma de vida, y con los hebreos eran pues más religiosos, de poder inculcar su forma de creencia, sus características más resaltantes o más reconocidas. ¿Ya? A ver, otra preguntita. Ya que está, por ejemplo, los romanos arrasaron. Los romanos arrasaron Jerusalén, pero actualmente Jerusalén pertenece ahí, pero no es un poco un país independiente actualmente. Dijimos que se dedica en la época de los fenicios, ¿a qué se dedicaban? Todo un conjunto de preguntas. ¿A qué se dedicaban en la Edad Media de los fenicios? A la agricultura. ¿Qué más? A la metalurgia también, Sí, El pastoreo. Fabricación de armas. ¿Qué más? a la cerámica.
¿Por qué crees que indicamos que ese tipo de mm, actividades se dedicaron? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos decir o cómo indicamos de que se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la metalurgia, a la cerámica o carpinterías? ¿Por qué decimos? Porque han dejado sus trabajos, o sea, sus cerámicas y los han descubierto ahora. Ay, muy bien. ¿Quién dijo? Castro. Dejaron una evidencia, ¿verdad? Una evidencia a través de la historia y a través de los restos arqueológicos que pudimos descubrir. Nadie viene del pasado para poder tomar esa evidencia solo a través de los descubrimientos, a través de restos que nosotros podemos ver también en estructuras, ¿verdad? En Egipto, en Roma, vemos la estructura, el arte, entonces, a base damos más o menos a través de la historia, del tiempo, de la investigación, se conoce. A ver, muy bien. ¿Alguna pregunta? Creo que la próxima les traigo un video para que vayamos al retroceso del tiempo, para que puedan. Pues será que acá me falta imágenes para que puedan identificar, pero sí me gustaría que cuando ponga imágenes también coloquen imágenes, porque así de teórico en esta parte del creador de los persas, del creador del Dios bueno y malo, creador del bueno de la tierra, el mundo, era muy complejo para ellos, para poder unificarse y creer en una sola religión. La división de territorios también aportó un poquito para su comercio, pero más que todo para la guerra y la destrucción. Era la división entre ellos, nomás ya buscaban expandir su territorio sin medir las personas o los pueblos o los campesinos que trabajaban, que tenían obligados a ir a la guerra o al combate, que muchos pueblos al ser pequeños desaparecen, desaparece el pueblo entero porque eran pequeños pueblos. Se les obligaba a los hombres que se unieran a las guerras, ¿no? Ya. Ya por último, terminaron, ¿verdad?
Terminaron, chicos. Me tienen que indicar. Sí, visita. Del trabajo que se les está dejando de Atila, eh, tienen que enfocar el año de nacimiento y el año de que murió ya. Y también qué hizo. Era un guerrero, rey de dónde. Y cómo conquistaba, o era, qué hacía. Tal vez era, Atila era de un imperio, qué sé yo. Entonces algo especificado, no muy extenso ni tampoco muy largo, ¿ya? Muy bien. Terminaron, ¿verdad? ¿A alguien le falta? ¿Alguna pregunta? Todos calladitos están. Chicos, ¿terminaron? Se han quedado calladitos. Parezco loca, Sí. hablando solita. Y mi cuaderno está charlado. Envían fotos, ya. Así como hasta ahora que están enviando todos. ¿De mí? De todos, de todos. Ah, yo empecé de mi tarea. Van bien. No bajen la guardia. Hasta ahorita van bien todos. Ya. Ya, chicos, antes de que nos corte, ya que no me dicen nada, vamos a despedirnos. Si nos cortan, envíen pronto sus trabajos y que tengan un buen día. Y la imagen, al menos cálcalo, pues mira, te he tenido media hora, yo ya he podido calcar ya. Tienes que ingeniarte, pues. Yo recuerdo también hacer como ustedes. Agarro mi cuaderno y lo pego pues en la pantalla y ya comienzo a calcar. Al menos la parte
aparte de que está de colorí, de color verde, porque es lo que hemos hablado. Ya, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego, Miss.